buenas tardes, yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 4 de diciembre de 1992, bajo la conducción de Jorge Berry. México, Estados Unidos y Canadá estaban a 13 días de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, regresaba de un viaje por Sudamérica y en Estados Unidos el presidente George Bush anunciaba el envío de tropas a Somalia, un país que atravesaba por una crisis humanitaria. Esto y otras importantes notas. Esta es la narración original. Amigos de Habla Hispana en el Mundo, ¿cómo están? Este es el Centro de Operaciones de ECO y estas son las noticias. El próximo 17 de diciembre, los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro del Canadá firmarán el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, volvió a México luego de una gira de trabajo por Sudamérica. La prensa paraguaya hace hoy una evaluación positiva de la visita. Hay intranquilidad social en Uruguay en vísperas del referéndum del próximo día 13, en el que se definirá el futuro de la privatización estatal. En Rusia, el Congreso de los Diputados del Pueblo votó las enmiendas a la Constitución propuestas por la legislatura. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, solicitó que se le otorgue el control directo del gobierno. El ejército republicano irlandés se responsabilizó de los 2 atentados registrados ayer en Manchester, en la Gran Bretaña. En España avanza la enorme mancha de petróleo derramada por un buque tanque de bandera griega frente a las costas de La Coruña. Los expertos consideran que se trata de una de las más graves catástrofes ecológicas registradas en el mundo. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte será firmado el próximo 17 de diciembre por los presidentes Carlos Salinas de Gortari de México, George Bush de los Estados Unidos y por Brian Mulroney, el primer ministro de Canadá. El anuncio oficial fue hecho en Washington por la Casa Blanca. De acuerdo con un breve comunicado, los 3 mandatarios firmarán el documento en ceremonias simultáneas celebradas en sus respectivos países. El presidente Bush firmará el tratado en la sede de la Organización de Estados Americanos, en la OEA, como un reconocimiento a la importancia del acuerdo para el comercio hemisférico, según afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Marlene Fitzwater. Una vez firmado, el tratado trilateral será sometido al Congreso de los 3 países. La prensa paraguaya destacó la conferencia de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, sobre la modernización y el crecimiento de la industria mexicana. En Paraguay, la prensa evalúa positivamente la visita oficial de 24 horas que el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari realizó a este país sudamericano. Fundamentalmente, los medios periodísticos resaltan la conferencia que Salinas dio a los industriales paraguayos acerca del proceso de México para su modernización y desarrollo. La exposición fue calificada de magistral por el diario Noticias. Otro periódico, Hoy, dedicó un editorial a la visita. Dijo al respecto que la presencia de Salinas de Gortari en Paraguay dejaría una huella profunda en el país por sus enseñanzas sobre la forma en que una nación podía acceder al bienestar económico. Andrés Rodríguez, presidente del Paraguay, rechazó los rumores de un supuesto compromiso para la candidatura oficial del Partido Colorado con el ex canciller Luis María Argaña. El presidente de Paraguay, Andrés Rodríguez, negó categóricamente un supuesto pacto secreto con el ex canciller Luis María Argaña acerca de una fórmula de compromiso para la candidatura presidencial del oficialista Partido Colorado. La noticia había sido publicada por un semanario. Este afirmaba que el pacto se había formalizado en una reunión reservada entre Rodríguez y Argaña. El acuerdo supuestamente significaría el apoyo a la candidatura presidencial de Argaña, al que acompañaría como postulante a vicepresidente Roberto Seyfarth. Este hasta ahora es compañero de fórmula del empresario Juan Carlos Basmosi, quien cuenta con el respaldo de Rodríguez. Al no haber pacto, el enfrentamiento electoral entre Argaña y Basmosi será inevitable. Durante una reunión celebrada en la Casa Blanca, George Bush, presidente de Estados Unidos, explicó a los líderes de los partidos demócrata y republicano del Congreso
los detalles del envío de tropas estadounidenses a Somalia. Quiero hablarles ahora a ustedes sobre la situación en Somalia y sobre una misión que puede aliviar el sufrimiento. Cada estadounidense ha visto estas espeluznantes imágenes de Somalia. Es difícil imaginarse el sufrimiento ahí. Hay más de 250,000 de personas, tantas como las que viven en Buffalo, Nueva York, que han muerto. En los próximos meses morirán 5 veces ese número. 1,5 millones de personas podrían morir de inanición. Hasta ahora Estados Unidos ha estado comprometido en la ayuda al socorro, enviando miles de toneladas de alimentos a Somalia. Este verano se desorganizó todo el sistema de entrega. Los alimentos no llegaban a los hambrientos en Somalia, y así en agosto pensamos que deberíamos hacer una acción adicional enviando tropas para que enviaran por avión los alimentos. Se han hecho 1,400 vuelos entregando miles de toneladas de alimentos, y ahora autorizamos 3,500 tropas de Estados Unidos que los hemos llevado también de Pakistán para que protejan a los convoys. La situación de seguridad se ha empeorado, sin embargo. Estados Unidos no ha podido desplegar estas tropas que había prometido, porque en muchas ocasiones los alimentos han sido botín de los pillos que se los han robado. Los grupos armados han impedido que atraquen los barcos en los puertos. Toda la organización se ha roto. Solo hay caos. Hay miles de toneladas de alimentos que se están pudriendo en los almacenes en Mogadiscio, mientras que los somalíes se mueren de hambre a menos de 1 kilómetro de ahí, porque los socorristas no pueden llevar los alimentos por temor a las guerrillas armadas. Viendo estas condiciones, las Naciones Unidas pidió fuerzas de las naciones para que ayudaran a llevar estos alimentos. Se necesita esta protección para llevar los alimentos y permitir que sobrevivan los somalíes. Las Naciones Unidas, nosotros le dijimos a las Naciones Unidas que Estados Unidos estaba dispuesto a proporcionar más ayuda. Anoche el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por voto unánime y después de muchas discusiones y discursos del secretario Boutros Ghali, ellos acordaron permitir que entraran estas fuerzas para hacer llegar los alimentos al pueblo. Nosotros y los líderes de otras naciones, nosotros consultamos con los líderes del Congreso y hemos resuelto hemos dicho ya al secretario Boutros Ghali que Estados Unidos va a enviar fuerzas, como lo había prometido. Mientras estoy hablando ahorita, los infantes de Marina se están alistando y ya está un barco frente a las costas de Mogadiscio listo para empezar a transportar una fuerza de paz desde Camp Pendleton en California y desde otro campo militar en Nueva York, que van a ayudar en la operación Devolver la Esperanza. Son los mejores tropas. Ellos llevan a cabo esta misión con valor y compasión, y ellos van a tener éxito. El pueblo de Somalia, especialmente los niños de Somalia, necesitan nuestra ayuda. Nosotros podemos aliviar su sufrimiento. Debemos de ayudarlos a vivir, debemos devolverles la esperanza. Estados Unidos debe actuar. Al tomar esta acción, tengo que enfatizar que Estados Unidos no puede resolver los problemas del mundo, pero tampoco las crisis del mundo pueden resolverse sin la involucración de Estados Unidos. La acción de Estados Unidos es muy necesaria como un catalizador para reunir las fuerzas de la comunidad de naciones. Solamente Estados Unidos tiene el alcance global para colocar las tropas de salvamento en un
lugar tan distante de manera eficaz y rápida para salvar a muchos de que mueran por hambre. No actuaremos solos, sin embargo. Espero que 12 países se unirán con sus fuerzas en este esfuerzo. Cuando vemos a los niños de Somalia que se mueren, todos nos duele el corazón. Hemos tratado de ayudar en muchas formas. No se equivoquen. Nosotros y nuestros aliados vamos a garantizar que estos alimentos lleguen. Esto es lo que haremos. Primero, vamos a crear una zona de seguridad en las zonas más afectadas de Somalia para que los alimentos vayan de los barcos por la carretera hasta las zonas donde la gente muere por hambre. En segundo lugar, una vez que hayamos creado esta área de seguridad, este corredor de seguridad, nuestra misión va a ser entregada a las tropas regulares de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos un objetivo limitado: abrir estas zonas y este corredor de seguridad, hacer que lleguen los alimentos y preparar todo para que las fuerzas de la ONU sigan con esta misión. Esto no es una misión ilimitada. No estaremos un día más de lo necesario. Voy a ser muy claro. Nuestra misión es humanitaria, pero nosotros no toleraremos que los guerrilleros armados estén condenando a su propio pueblo a la muerte por hambre. El general Hoare y sus tropas están autorizados para llevar a cabo cualquier acción militar necesaria para salvaguardar a nuestras tropas y al pueblo somalí. Estos elementos ilegales de Somalia deben de entender que este es un negocio serio. Nosotros vamos a llevar a cabo nuestra misión. No tenemos intención de permanecer en Somalia con fuerzas armadas, pero vamos a asegurar que estos corredores de seguridad funcionen para que lleguen los alimentos al pueblo de Somalia. Al pueblo de Somalia les prometo esto: nosotros no vamos a dictar ningunos resultados políticos. Nosotros respetamos su soberanía e independencia. Basado en mis conversaciones con otros líderes de la coalición, nosotros hemos decidido ir a su país por una sola razón: para permitir que se alimente a los que mueren de hambre. Y a nuestros hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas les estamos pidiendo que hagan un trabajo muy peligroso. 1.800 infantes de marina se encuentran en las costas de Somalia y a ellas se sumarán más de 20,000 provenientes de Campo Pendleton en California y del Fuerte Drum en Nueva York. Quienes van a pasar la Navidad lejos de sus familias piensan que están cumpliendo con un deber humanitario y están ansiosos por entrar en acción, puesto que sabiendo que podrían ser enviados a algún conflicto se enrolaron en el ejército. El presidente Bush dice que quiere que las tropas regresen antes de que tome posesión Bill Clinton, pero no parece realista. No será sino hasta mediados de diciembre cuando los soldados puedan haberse apoderado de puertos, carreteras y pistas de aterrizaje y terminado de establecer la infraestructura que permitirá la llegada de la ayuda humanitaria. Los cálculos del Congreso es que estarán ahí hasta la primavera. Uno de los peligros es la cantidad de armas que están en manos de los somalíes. Aunque la misión de las Naciones Unidas no es desarmar a Somalia, miembros del Congreso norteamericano piensan lo contrario. El gobierno de Francia decidió este viernes integrarse a la fuerza internacional para asegurar la ayuda alimenticia a Somalia. Tras el voto positivo del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia acepta que este dispositivo militar quede bajo el mando de oficiales norteamericanos, puesto que los Estados Unidos proveen en la operación la mayoría de las tropas y de los medios. 1.700 soldados franceses se preparan pues para integrarse al operativo en Somalia, informaron fuentes militares. En un primer tiempo, Francia podría desplazar una parte de sus fuerzas estacionadas en la República Africana de Djibouti. Por lo pronto, la fragata Duplex de la Armada Francesa ya navega a lo largo de costas somalíes en el marco de la acción decidida por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el ministro francés de la Salud, el señor Kouchner, viaja este viernes a Mogadiscio para coordinar el arribo de toneladas de arroz donado por los niños en todas las escuelas de Francia. Marruecos está dispuesto a tomar parte con sus tropas en la operación multinacional con objetivo humanitario en Somalia, autorizada ayer por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante una conversación telefónica con el presidente norteamericano George Bush, el rey Hassan II ha dado a conocer que su país estudia actualmente una participación efectiva en esta operación
en que Estados Unidos van a jugar un papel predominante para instaurar las condiciones de seguridad para las operaciones de socorro humanitario en Somalia. Gracias. Eso fue lo que ocurrió en diciembre de 1992, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 31 años de esas noticias, Palestina será reconocido como Estado por varios países en los próximos días. La decisión incluye a España, Noruega, Irlanda y Eslovenia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo ante el Congreso de Ministros que el reconocimiento será oficial el 28 de mayo, cuando asista a sesión del Congreso. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, anunció que su país hará este reconocimiento de Palestina el mismo 28 de mayo. Dijo que no puede haber paz en Medio Oriente sin que Israel y Palestina tengan su propio Estado. En Irlanda, el primer ministro Simon Harris dijo que su país, Noruega y España anunciaban ese reconocimiento y que emprendería las medidas necesarias para hacer efectiva esta decisión. El gobierno de Eslovenia se unió al reconocimiento de un Estado palestino. El primer ministro Robert Golob dijo que esperaba que otros países se unieran al proceso. Colombia anunció el establecimiento de una embajada en el territorio de Ramalá, capital administrativa del Estado palestino, semanas después de que el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel. De inmediato hubo reacción de Israel, que llamó a consultas a los embajadores de Noruega e Irlanda y advirtió a España de consecuencias graves. Para el primer ministro Benjamín Netanyahu, el reconocimiento de un Estado palestino es un premio para la organización terrorista Hamas. Estados Unidos rechazó la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer formalmente a Palestina como un Estado independiente el 28 de mayo. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no identificado estimó que la solución de los estados debe alcanzarse a través de negociaciones diplomáticas y no de manera unilateral. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, reaccionó ante el anuncio de los 3 países europeos y expresó que la decisión contribuye a la consagración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su tierra y a la adopción de medidas reales para apoyar a la implementación de la solución de 2 estados. La Organización para la Liberación de Palestina calificó como histórico el reconocimiento que darán los 3 países europeos. En Irán, el líder supremo Ali Khamenei celebró la decisión y aseguró un Estado palestino que vaya desde el río hasta el mar, apoyándose en una popular frase pro-palestina. La Corte Penal Internacional emitió la solicitud de una orden de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también contra el líder del grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar. Esto por los cargos de crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. Fue el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien sostuvo que Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y 3 líderes de Hamas son los responsables de crímenes en la Franja de Gaza. La reacción del primer ministro Benjamín Netanyahu fue inmediata. Aseguró que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en el Estado de Israel. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. האפשרות שהוא יוציא צווי מעצר על פשעי מלחמה נגד מפקדי צה"ל ומנהיגי המדינה, האפשרות הזאת היא שערורייה בקנה מידה היסטורי. 80 שנה אחרי השואה, הגופים הבינלאומיים שקמו למנוע שואה נוספת, שוקלים לשלול ממדינת היהודים את זכותה להגן על עצמה. להגן על עצמה נגד מי? נגד אלה שבאו ועודם פועלים באופן מוצהר לבצע בנו רצח עם. איזה אבסורד. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió en defensa de Israel y afirmó que las Fuerzas Armadas de ese país no están cometiendo genocidio en su campaña militar contra Hamas. El mandatario habló así en un acto de herencia judía estadounidense que se celebró en la Casa Blanca. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear, Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear, contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that.
Israel anunció el jueves que regresará a las negociaciones para el retorno de rehenes y un alto al fuego en Gaza. Las reuniones con los mediadores habían quedado suspendidas el 10 de mayo. Egipto, uno de los países que intervienen en la mediación, había amenazado con retirarse. De acuerdo con una cadena estadounidense de televisión, cuando Israel ya había aprobado una propuesta para el cese de las hostilidades, los servicios de inteligencia egipcios modificaron los términos y con ello las negociaciones volvieron a detenerse. Sobre los rehenes, el gobierno israelí informó que el cuerpo sin vida del ciudadano mexicano Orión Hernández fue ubicado el viernes en Jabalia, esto al norte de la Franja de Gaza. El viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva sobre la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Calificó la situación humanitaria en Rafah como desastrosa. Es momento de una pausa, pero no se vaya. Al regresar, murió en un accidente aéreo el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Fueron decretados 5 días de duelo nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y otras 6 personas fallecieron en un accidente de helicóptero cuando regresaban de un viaje en la zona noroeste del país, cercana a Azerbaiyán. De manera inicial se reportó que la aeronave había tenido un aterrizaje forzoso, pero pocas horas después se confirmó que se había estrellado. Los cuerpos de rescate localizaron la zona del desplome y recuperaron los cuerpos después de varias horas, esto en una zona montañosa de difícil acceso. Tras la confirmación de la muerte del presidente Ebrahim Raisi, el líder iraní Ali Khamenei anunció que el vicepresidente Mohammad Mokber asumirá el cargo del presidente interino. Mokber convocó a nuevas elecciones presidenciales para el 28 de junio próximo. Se llevaron a cabo honras fúnebres de cuerpo presente por las víctimas del accidente en Teherán, donde el líder Ali Khamenei encabezó las oraciones. Miles de personas acudieron para despedir al mandatario fallecido. También ceremonias similares ocurrieron en las ciudades de Tabriz y Qom. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que el gobierno de Joe Biden expresó sus condolencias por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi y el ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian. Estados Unidos confirmó que recibió una inusual petición de ayuda por parte de Irán para localizar el helicóptero, pero no pudo ser proporcionada por razones de logística. Desde Moscú, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se unió a los mensajes de condolencia. Putin aseguró al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que Ebrahim Raisi había sido un verdadero amigo de Rusia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guardó un momento de silencio por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi y el secretario general Antonio Guterres envió sus condolencias al gobierno de Irán. Y esta semana continuó el juicio en contra de Donald Trump en un tribunal de Nueva York. Tocó a la defensa de Trump presentar sus argumentos legales, pero sin el testimonio del expresidente por consejo directo de sus abogados. El juez Juan Merchan comunicó a ambas partes que deberán esperar al próximo martes para presentar sus argumentos finales. Donald Trump aseguró que ha ganado el juicio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia a las encuestas que lo sitúan codo a codo con su rival republicano Donald Trump. Biden ha descrito a Trump como un perdedor y dijo que las encuestas nunca han acertado, porque a veces dicen que estamos empatados, que vamos por delante o que vamos por detrás. Insistió en que los verdaderos resultados son las primarias y son lo que hay que mirar. Y en otra información, Rusia prosigue su ofensiva terrestre cerca de la ciudad de Kharkov. El martes, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que más de 14,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a que cada vez son más cercanos los combates en la periferia de Kharkov. Se estima que más de 180,000 personas se han desplazado a otros sectores, pero corriendo riesgos muy altos. El Vaticano anunció un próximo viaje internacional del Papa Francisco. Está programado para el mes de septiembre. Francisco visitará Bélgica y Luxemburgo, donde recorrerá las ciudades de Bruselas, Lovaina y Lovaina la Nueva durante los días 26, 27, 28 y 29. Durante su estancia, el Papa celebrará el 600 aniversario de 2 universidades católicas. Poco antes de emprender esta visita, el Papa Francisco ya tiene programado un viaje a Indonesia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Singapur, del 2 al 13 de septiembre.
El presidente de Argentina, Javier Milei, realizó una visita a España. En el evento Viva 24, al que convocó el partido derechista Vox, Milei habló de corrupción e hizo una alusión que implicó a la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, quien fue acusada de tráfico de influencias. La reacción oficial de Sánchez fue retirar a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Pedro Sánchez indicó que defenderá a las instituciones de insultos y difamaciones y pidió a Javier Milei rectificar públicamente por sus declaraciones. Milei dijo que no se retracta de lo que dijo y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones cayeron a su nivel más bajo en décadas. El fundador de Wikileaks y su equipo legal lograron una victoria parcial en el Tribunal Superior de Londres cuando dos jueces decidieron que Assange puede interponer una nueva apelación contra su extradición a Estados Unidos. Ahora Assange podrá cuestionar las garantías estadounidenses sobre su posible juicio en Washington y si se limitaría su derecho a la libertad de expresión. El gobierno de Australia ha apelado al argumento humanitario para una liberación inmediata de Assange. E incluso en abril el presidente Joe Biden reconoció que estaba considerando una solicitud de la capital australiana para abandonar el proceso contra Assange y permitirle que regrese a casa. Y antes de despedirnos, la empresa aeroespacial Blue Origin reanudó sus viajes turísticos más allá de la atmósfera terrestre el pasado 19 de mayo. El magnate Jeff Bezos ordenó la suspensión de esos vuelos tras un accidente en 2022. Pero en esta ocasión todo fue exitoso y 6 personas pudieron hacer este viaje. Entre ellos el expiloto Ed Dwight, de 90 años, la persona de mayor edad en viajar al espacio. Y hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.